Bueno, y nosotros lo que procuramos, lo intentamos, ojalá lo logremos, es establecer un puente comunicativo con las personas que no tienen esta posibilidad, esta facultad de escuchar. Y es por eso que tenemos el gran desafío y el gusto, obviamente, de tener en nuestro estudio, en un estudio de radio, a Luis Battistelli, que es una persona muy conocida, pero en el mundo básicamente de las personas hipoacúsicas, y es una persona que, bueno, que tiene una instrucción que él a la cual ha podido acceder, pero no es así en la mayoría de las personas sordas, tal cual nos lo decía. Buenas tardes, Luis, bienvenido y gracias por estar acá. Buenas tardes, yo entonces hago la voz de Luis, que está acá al lado mío. Dice, gracias a Nancy, que va a estar aquí, que va a ser el puente de comunicación. Me gustaría que ustedes también escucharan mi voz, pero bueno, mi voz va acá en el espacio de la radio, en el aire. Yo pienso que es muy importante escuchar, sí, pero a través de las manos también se puede escuchar. Bueno, yo les quiero contar algo de mi vida. No me fue fácil a mí. Cuando yo fui a la escuela de sordos, estaba la rehabilitación dentro de la escuela, practicar, luchar, solamente con estímulos auditivos, y la palabra, pero yo no entendía, no había explicación clara, porque no había intérpretes para que me diga qué es lo que está diciendo. Me explicaban solamente en forma oral y yo decía, ¿qué palabra? ¿Qué es esa palabra? ¿Qué significan las palabras que me están diciendo? Para mí era un idioma diferente, yo no entendía nada. Trataba de entender, trataba de aclarar, trataba de comprender, eso es lo más importante. Antes no había intérprete cuando yo era más chico. Decía que yo sufrí mucho en la parte español, en el oral, en el pronunciar, en las palabras, en las oraciones. Trataba de pronunciar como me decían. Mi familia, yo entiendo, a mi familia le gusta que yo hable porque mi familia es oyente. No me aceptan como persona sorda, no me entienden tampoco. Yo le digo, mira mamá, yo soy sordo, pero no me importa, vos tenés que hablar, tenés que ser como el oyente. Pero no se puede llegar a escuchar si soy sordo. Entonces, más o menos hice lo que pude, más o menos pude hablar y con el tiempo yo me di cuenta y encontré en la lengua de señas que me dio la energía, me dio la herramienta para comunicarme. Empecé a ir a la asociación de sordos cuando yo tenía 14 años, pero antes de los 14, a los 10 años, yo iba escondido y me juntaba con un amigo que era sordo como yo y lo visitaba. Entonces mi mamá me dejaba ir a la casa y ahí escondidos hablábamos en señas. Cuando yo fui, encontré una familia de sordos con este compañero sordo. Y ellos todos hablaban en señas, yo no entendía nada. Y empecé como a despertar a un mundo y a poder entender. Entonces, pude con la lengua de señas poder aprender a escribir y a entender la palabra. Y así fui en secreto muchas veces a la casa de familias sordas para que me enseñaran. Después, cuando entré a la asociación, cuando yo tenía 14, 15 años, entré a la asociación y me dio como información. Fue un mundo diferente. Yo dije, un mundo de silencio, otro mundo de los que hablan. Yo estaba en la mitad, no sabía qué mundo era el mío, el de oyente, este otro que seña, qué cosa era yo. La comunicación era lo que yo no entendía. Mi familia me dio cariño, me dio amor, me dio dulzura, fue mucho sacrificio, pero no me dio comunicación. Yo miraba mi familia cómo hablaban y yo no sabía qué decían, no podía participar en una charla. Me contaban algo muy cortito cuando yo le preguntaba, ¿qué están haciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Cuál problema es la familia? No me contaban todo. Yo siempre miraba y trataba de entender. Entonces fue muy, muy triste y muy angustiante para mí. Igualmente respeto a mi familia, que me den lo que me hayan dado,
está bien, lo acepto, pero me faltó la comunicación. En la asociación de sordos encontré, en la asociación de sordos encontré otra familia. ¿Y sí. la familia de Luis alguna vez hizo el esfuerzo de aprender lengua de señas y al revés, ¿no? De mutar? No, nunca. No, para ellos la lengua de señas no quiere. La familia no me entendió que la lengua de señas es un idioma, no sabía, ellos piensan que, porque tal vez los médicos le decían, no que hable así porque va a ser como un mono, no porque hable así porque no va a aprender a hablar, pero ellos no saben que esto es un idioma, no sabían que era un idioma. Mi familia no entendió. Cuando yo fui a la asociación, que encontré la familia, y ahí otra familia, ahí empecé a unir. Esta lengua de señas significa esta palabra en español. Y empecé como a estar en una mitad en mi vida. Entonces pude con la lengua de señas poder hablar, comunicarme, poder leer, poder escribir. Cuando yo viajé a Estados Unidos o a Francia, yo también veo las palabras en inglés y también aprendo la lengua de señas en lengua de señas americana. Entonces, ustedes piensen, por ejemplo, ustedes ahora hablan español, nos vamos ya a Estados Unidos. ¿Qué van a hacer ustedes si no están en inglés? Imposible comunicarse. Bueno, comuníquense, de alguna manera comuníquense y háblenlo, escríbanlo, léanlo. Es lo mismo que nos piden a nosotros hasta el día de hoy. Con la lengua de señas es nuestra herramienta para comunicarnos. Así es la lengua de señas y somos todos los sordos de todos lados del mundo. Cada país tiene su idioma. Hay que buscar, es difícil también en otros países, pero se puede comunicar uno con la lengua de señas. Está en el mundo la lengua de señas. Asimismo él fue, Luis. Hay intérpretes también. Es maravilloso cómo funciona la lengua de señas en otros países avanzados como Estados Unidos, Francia, Dinamarca, Finlandia, Europa en general, con intérpretes de lengua de señas. En Sudáfrica también, que viajé hace poco, cómo nos comunicamos, no hay ningún problema, y es con la lengua de señas. Pero sin lugar a dudas, le pregunto a Luis, él tiene una ventaja que está alfabetizado, por lo cual él también de alguna manera puede asociar estos dos idiomas, estas dos lenguas, ¿no? Sí, pero antes, cuando yo era menos de 14 años, tenía menos, yo tenía la palabra pero no sabía qué significaba. ¿Qué era esa palabra? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Qué? Yo sé lo que era, para qué se usaba, pero no sabía cómo se llamaba, ni cómo se escribía. Entonces, ni sabía cómo enseñarla, ni cómo escribirla, ni qué era. Por ejemplo. A ver, les estoy pidiendo un ejemplo. Por ejemplo, en lectura labial, ustedes lo van a escuchar ahora porque se los pronuncio, pero Luis está diciendo mamá, papá, mapa, pava, papa, el Papa el Papa Francisco. Entonces dice, ¿qué me dicen si la lectura labial es mamá, papá, mapa, papá? Todo es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la comprensión? Me decían, llama al papá, yo le traigo una papa a mi mamá, porque yo veía papá, pero yo pensé que era la papa y no, era llama a tu papá, y no era la papa para comer. Entonces si, todo con dibujos también nosotros. Si nos muestran una foto, esta es una papa, yo sé qué, pero todo oral, sin nada, sin significado, sin significante en la cabeza, no sé, es como si le dijeran a ustedes, bueno, yo le voy a dar una palabra a ustedes de otro idioma y ustedes úsenla. Claro. Y si no saben qué significa, no importa, ustedes úsenla, es lo mismo. ¿Y cree que ha avanzado en algo la integración o la inclusión de la sociedad con los sordos y los sordos con la sociedad oyente? A mí me gustaría que hubiese más inclusión. Yo entiendo que está difícil
porque es un idioma. El idioma es el problema, porque la maestra no puede trabajar de dos maneras. La maestra puede ser una maestra para todos, tiene que haber un referente sordo y tiene que haber intérpretes. Yo creo que ese es el error o esa es la solución. Compartir el aula. Sería pareja pedagógica dentro del aula, que es lo que estipula la ley. Y en instituciones públicas tales como hospitales, en donde se requiere, o policía, ¿no?, que son dos entidades, ¿cómo hacen para comunicarse y para comunicarles la dolencia, la patología, el problema? Imposible, no van al hospital, no van a la policía. Imposible esa comunicación, es muy difícil. Los sordos aguantamos mucho, a veces nos asaltan, nos roban y bueno, lo dejamos así. Sabemos que tenemos derechos, pero no encontramos en la comunicación este derecho. Antes peor, no había nada, ahora al menos los intérpretes nos acompañan. A veces los sordos tienen hijos oyentes que sean los intérpretes de la mamá y el papá. Pero muy difícil, muy difícil. Una pregunta, en esta ley, ¿está contemplado que los policías, la gente de los hospitales, organismos públicos, tengan la obligación de aprender lenguaje de señas, por decir algunas instituciones? En esta ley es solamente para educación. Hay otras leyes que hay para organismos públicos, sí, y para que puedan ellos capacitarse en lengua de señas. Esta ley que estamos hablando es solamente para educación. En cuanto a trabajos, ¿no?, que es una de las leyes nacionales, que es que los organismos de carácter nacional deben al menos incluir hasta el 4% de personas con discapacidad. ¿Hay sordos trabajando en la función pública? No hay sordos trabajando, eso es otro tema, eso es otra lucha. Hay como más de 26.000 personas sordas en Mendoza, la mayoría no tiene trabajo y la mayoría trabaja o no con su familia, como ayudante, pero no como independiente. Los sordos estudiamos, ahora vamos a la secundaria, nos recibimos en la secundaria y después no conseguimos ninguna fuente de trabajo. Falta que las empresas o los negocios abran las puertas e incluyan a personas con discapacidad, pero también que nos incluyan a nosotros. Pueden hasta tenernos 3 meses para ver si funciona. Lo importante es que haya también un intérprete para mediar. Para cualquier discapacidad es el 4%, pero nunca nos toca a nosotros. Claro, pero siempre nos dejan para el último. Y es un porcentaje importante de la comunidad la que con hipoacusia, y sería más que importante que hubiese una ley que contemplara las imposibilidades que tienen básicamente de comunicación en lugares tan sensibles como puede ser la salud, ¿no? ¿La tecnología ayudó a integrar a las personas sordas? Sí, la tecnología nos ayudó. El celular espectacular, porque en el celular nosotros hacemos todo en lengua de señas, con llamadas en lengua de señas, y también podemos triangular, por ejemplo, cuando vamos al médico, si no el médico no sabe señas, que es lo lógico, lo normal, entonces podemos llamar al intérprete, poner el celular, que el intérprete nos diga qué es lo que dice el médico en lengua de señas. Y nosotros entendemos eso vuelta, claro. Y después, claro, viceversa. Así es. Esa es la parte de teléfonos o tablet. También en la parte de la televisión, en los noticieros, por ejemplo, que hay algunos que ya no tiene, los otros tiene, pero es tan chiquitito el recuadro que a veces los
televisores nuestros son pequeños también, no son unos plasmas gigantes. Entonces se ve más chiquito de lo más chiquito. Y a veces tenemos que acercarnos muy para ver qué es lo que está diciendo en lengua de señas. Porque la lengua de señas también es manos, cuerpo, rasgos no manuales, expresión facial. Claro. Entonces todo eso nos da la información. Entonces yo trato de entender cuando aparte se ve borroso, porque a veces la cámara está vieja o está mal, no se ve nítido y es muy pequeñito. Ustedes faltan, o sea, todos los medios tendrían que preguntar a nosotros, las personas sordas, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Un intérprete que está en la televisión? Sí, pero denme un intérprete que pueda ver. Claro. De todos modos, en la ley 26522 está contemplado e inclusive está consignado el tamaño que tiene que tener, la proporción que tiene que tener, justamente para que no sea una cosa invisible o difícil de deducir. Ocurre que, bueno, la anomia es generalizada y también en los medios de comunicación. Nos gustaría que nos diga, Luis... quiere hacer una observación más. Sí. Da el ejemplo, por ejemplo, para que el oyente entienda un poquito más esto. Por ejemplo, ustedes tienen el control donde ustedes suben y bajan el volumen. Bueno, nosotros, nuestro volumen es esto, de ver al intérprete es un poco más grande. Claro. Entonces, ustedes bajen todo el volumen, no, pónganlo chiquitito, a ver si van a escuchar bien. Claro. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Claro. O al menos tendría que tener la opción de poner el intérprete más grande. Y seguramente se puede generar esto, la tecnología hoy lo admitiría. Hay sistemas, y no son sistemas tampoco costosos, sino sistemas diferentes. Y de la misma manera que está el closed caption, que muchos ignorábamos la cantidad de personas sordas que no están alfabetizadas, y por eso, insisto, gente que ha dirigido medios desconocía este dato, entonces creía que con el closed caption, con la traducción en letras, con el infograma, podía resolver ese tema, pero muy difícil el español para las personas sordas. Hay muchos que sí, que no saben leer. Y en España, cuando yo he viajado a España, he visto también la televisión, el intérprete casi a un tercio de la pantalla. O sea, es al revés, el intérprete es el que más se destaca, el que casi está en cuerpo entero, y en la otra parte de la pantalla la noticia. Así que es muy lindo allá y llega perfectamente la información. Y están todos informados, como dice la ley acá, pero nosotros no estamos informados. Así que bueno, ese es un problema que hay que solucionar. Está la ley, usted la mencionó, está la ley. Hay que pedir, hay que seguir luchando. ¿Hasta cuándo? Entonces, lo primero que yo siempre pido y pienso en los niños sordos. Las personas ya mayores como yo, ya está, ya como que pasamos, pero los niños son los que tienen que aprender lengua de señas para poder hacer toda su primaria, ir a un secundario, seguir la trayectoria terciaria y, por qué no, universitaria, y sean profesionales como lo son en nuestros países. Entiendo que la mayor dificultad la tienen aquellas personas que seguramente como Luis son hipoacúsicos, sordos de nacimiento. ¿Qué proporción hay de personas que no escuchan de nacimiento en relación a los que fueron perdiendo paulatinamente el sentido del oído? La mayoría puede ser con que nacen sordos, porcentual. Son muchos. Muchos medicamentos mal dados a la mamá embarazada, muchas veces cuando en el momento de nacimiento, antes se apretaba mucho la cabecita del bebé, o sea, hay muchos problemas, o muy grande el bebé también, pero ¿cuánto? No sabría decirte exactamente cuántos nacen sordos y cuántos luego, porque puede ser sordo antes de nacer, en el momento del parto o después de nacer. Claro. Porque puede nacer un niño oyente y se cayó, se enfermó, le dio papera, meningitis, bueno, y todos esos problemas que queman la parte auditiva.
¿Y a qué edad se detecta la sordera? Digo, ¿a qué edad? Sabemos que ni bien nacen, es difícil detectar que son sordos, ¿no? Ahora, antes que la mamá salga del hospital, ya le hacen audiometría. Actualmente le hacen audiometría. Sí. Actualmente. Por ley también. Sí, pueden saber. Antes no sabían los papás. Claro, no. El caso de Luis nos cuenta. Cuando yo nací, que se me pasó el parto a mi mamá, nací con más de 9 meses. Mi mamá se dio cuenta cuando yo tenía 2 años que yo era sordo. 2 años. 2 años. Claro, Gracias a la empleada, mi mamá iba a trabajar, mi mamá es docente, y la empleada se le cayó una tapa de una olla y me tenía a mí en la cuna cerquita y yo ni me desperté. Entonces lo volvió a hacer la empleada cuando yo estaba despierto y yo no miraba. Entonces ahí le avisó a mi mamá y no sabía cómo decirle y dice, bueno, me parece que su hijo no escucha. Y ahí mi mamá fue al médico y sí, le dio a hacerme la audiometría, salía que era sordo profundo, tengo el 98% pérdida auditiva en ambos oídos. ¿Y qué nos pediría Luis a los oyentes para que pudiésemos aportar algo que tenga que ver con la inclusión, con la integración, con la educación? La lengua de señas. Que empiecen a estudiar lengua de señas, que se capaciten en lengua de señas, que eso sería, porque nosotros seríamos libres para ir al hospital, porque nos atendería alguien en recepción que nos entiende. Podríamos ir a la policía, hacer alguna denuncia, podríamos ir Sí, entiendo. A todos, hospital, policía, al gobierno, hacer algún trámite, a la municipalidad. A veces nos mandan las deudas, o sea, los impuestos y los servicios, y a veces vienen de una manera, a veces vienen de otra manera, no sabemos qué tenemos que pagar. El primer mes, segundo, tercero, el anual, es un lío, y a veces los sordos, ¿qué hacen? Como no lo pueden hacer, no lo pueden decodificar ni deducir, lo clavan en un clavito en la pared y van poniendo boleta por boleta. Eso hemos visto en algunos casos. Faltan intérpretes también dentro de los municipios. Falta también tal vez una oficina donde se hable solamente de esto, de tema de sordo, o cuando nosotros no sepamos cómo hacer un trámite, ir y pedir ayuda, o un proyecto. Hay un proyecto que se presentó hace mucho, que queríamos dentro de que fuera como una oficina del mismo estado y que fuera como una administración donde fuera con personas sordas para hacer el servicio de apoyo, de ayuda. Nace un bebé sordo. Mamá, ¿qué hace? Bueno, va a esa oficina y de ahí la derivamos. Tanto a que vaya a hacer curso de lengua de señas, dónde, cómo, con quién, cuándo, y dar toda la información que salga de una oficina, que puede ser había Luis puesto un ACAS, Administración de Comunidades Sordas, Administración Central de Comunidades Sordas, exclusivamente para personas sordas. Personas con otras discapacidades tienen comunicación. Exacto. Y nosotros no. Bueno, vamos a tratar de poder manifestar ante, quienes corresponda, vamos a poner nuestro grano, no más que eso, que es lo que hemos procurado hacer hoy con esta entrevista, una entrevista que entenderán los oyentes, no tiene la cadencia que suele tener cualquier otra entrevista porque gozamos de la intérprete Nancy que le ha servido de voz a Luis Battistelli, una persona que es además presidente del movimiento de sordos, que sabemos es una persona ilustrada y que tiene
facultades extraordinarias en la comunicación, a pesar de su condición, y ojalá que, bueno, que la sociedad y las autoridades, primero, que se pongan en vigencia y que se cumplan con las leyes y que seamos lo suficientemente humanos, no voy a decir otra cosa, porque no tiene que ver con el altruismo, sino simplemente con una obligación humana, como para que nos acerquemos al mundo de las personas que no tienen la facultad de escuchar. Me estaba diciendo Luis, por favor, que también en el ANSES, que hay que llamar al ANSES, porque en el ANSES no hay intérprete. Muchos trámites que tenemos que hacer con el ANSES, muchas dudas y preguntas, no tenemos a quién consultar. Bueno, nosotros nos vamos a comprometer a seguir siendo lo que somos puente, que somos medio, que somos esta bisagra entre la puerta y el marco para poder abrir y cerrar cada vez que así se requiera, y vamos a intentar y vamos a procurar también hablar con Tomás, que es la autoridad máxima de la Dirección General de Escuela, y seguramente con la gente de ANSES, al menos de la provincia, para que veamos de qué manera podemos también involucrarnos en esto, que es algo así como un aislamiento de las personas hipoacúsicas. Bien. Ariel, nos encontramos entonces mañana a la hora 14 aquí en Tu Mejor Idea. Le agradecemos a Luis, a Nancy. Sí, a los oyentes, que algunos han aportado sus cosas, como Adrián, que recomienda en Netflix una serie o documental o película, algo ficcionado, que se llama Sordo, precisamente, que hace alusión a un acontecimiento en la Guerra Civil Española. Así que bueno, también para que nos acerquemos y que tengamos conciencia de que hay personas que no tienen esta facultad que tenemos nosotros de escuchar, y que sería bueno que podamos integrarlas. También sería una muy buena idea, y invitamos también a todos los emprendedores que quieran sumar el grano tecnológico, porque acá hace falta y viene muy bien la parte de tecnología, porque justamente lo que decían recién de comunicarse al ANSES es simplemente comunicarse. Uno quiere entrar a la página del ANSES, muchas veces es imposible, va al ANSES y también no hay forma. Entonces quizás a través de la tecnología, usando la interpretación digital, puede hacer en muchos lugares algo que sea inclusivo. Así que invitamos a los emprendedores. Así, desde Tu Mejor Idea, bueno, celebramos que haya querido venir Luis a una radio que es un mundo muy ajeno al de él, y a la gente de Portada, como decíamos anteriormente, a Germán Ejarque, a Pablo Núñez, a Fernando Casino, y por supuesto a Carlos, que ha estado en el estudio, y a Nancy, que ha sido, como decíamos recién, la voz de Luis, y ojalá que lo poco frecuente de una entrevista de esta naturaleza sea más asidua, y no sea solamente en este medio, sino que sea por el resto y de los muchos medios que hay en Mendoza. Le agradecemos a la audiencia, a Roberto Melimasi de Tu Mejor Idea, y a toda la gente que se anima